Soy libre de pena y culpa. Su gozo Él me hace sentir. Él llena de gracia mi alma. Con Él es tan dulce vivir. Lo sé, comprado por sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. En Cristo yo siempre medito y nunca le puedo callar sus favores no quiero. A Cristo le voy a cantar. Lo sé, comprado por sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Yo sé que veré la hermosura del Rey que me vino a salvar. Ahora me guarda y me guía y siempre me quiere ayudar. Lo sé, comprado por sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Comprado por sangre de Cristo, con gozo al cielo yo voy. Librado por gracia infinita, ya sé que su Hijo yo soy. Jesucristo murió por nuestros pecados derramando hasta la última gota. Y esa sangre preciosa es la que marca en nuestros corazones y nos hace hijos, ¿no? Hijos de Dios. Por esa sangre preciosa es que hemos recibido la salvación. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 284. Himno 284, la historia de Cristo diremos. La historia de Cristo diremos, que dará al mundo la luz, la paz y el perdón anunciamos, comprados en cruenta cruz, comprados en cruenta cruz. Nos quitó toda sombra densa, alejó nuestra oscuridad. Él nos salvó, nuestra paz compró, nos dio luz y libertad. La historia de Cristo cantemos, melodías dulces cantar. Un
tono alegre tendremos de Cristo en Navidad, de Cristo en Navidad. Nos quitó toda sombra densa, alejó nuestra oscuridad. Él nos salvó, nuestra paz compró, nos dio luz y libertad. La historia de Cristo daremos al mortal que va sin su amor, que Dios dio a su Hijo, diremos, y hallamos en el favor. Hallamos en el favor. Nos quitó toda sombra densa, alejó nuestra oscuridad. Él nos salvó, nuestra paz compró, nos dio luz y libertad. A Jesús todos confesaremos, Él nos dio su gran salvación. Por Él al Señor dirigimos con fe toda oración, con fe toda oración. Nos quitó toda sombra densa, alejó nuestra oscuridad. Él nos salvó, nuestra paz compró, nos dio luz y libertad. La historia de Cristo cantemos, melodías dulces cantad. Un tono alegre tendremos de Cristo en Navidad. La historia de Cristo daremos al mortal que va sin su amor, que Dios dio a su Hijo diremos y hallamos en el favor. Son la segunda y tercera estrofa de este himno, ¿no? El himno 284, la historia de Cristo. Jesucristo vino a este mundo con una misión, con un objetivo, y es para poder darnos la salvación, para morir por nuestros pecados, para quitarnos ese peso el cual realmente nos aplastaba y en este mundo nos condenaba. Pero por Jesucristo hemos hallado la salvación, solamente por Él, y es realmente Él quien es el que vive en nosotros y ya no nosotros. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 275. Himno 275, lo debes compartir. Con una sola chispa se enciende un fuego y los de alrededor caliéntanse muy luego. Así es el amor de Dios, esto al experimentar, y este amor hay que esparcir, lo debes compartir. Las matas al brotar en bella primavera
nos hablan del amor de Dios, y esto al experimentar ya todos hay que lo debes compartir. Deseo para ti, mi amigo, este gozo. Confía en Dios así y hallarás reposo. De las montañas gritaré el gran mensaje de amor que a todos hay que repetir, lo debes compartir. De las montañas gritaré el gran mensaje de amor que a todos hay que repetir, lo debes compartir. Ese amor que Jesucristo tuvo por nosotros y murió en la cruz es lo que se debe de anunciar. El Evangelio mismo y puro, de que Él sufrió, cargó nuestros pecados, nuestras enfermedades y los llevó a la cruz. Y de esa manera nos dio la salvación. Por Él somos justos, somos santos, somos perfectos, por ese amor incondicional el cual tuvo por nosotros. También así mandamos saludos a los hermanos que sintonizan mediante las redes sociales, mediante Facebook, YouTube y por otros medios también. Y pueden sintonizar la frecuencia de Misión Buenas Nuevas, La Paz, Misión Buenas Nuevas, Bolivia. También así compartir con otras personas y que estos también puedan recibir parte del Evangelio, el cual compartimos cada día. Y también mandamos saludos a los hermanos que sintonizan también mediante la radio Jerusalén, la emisora la cual está a las 24 horas con nosotros. Y el Evangelio también es compartido entre cada uno para poder escuchar y para poder alimentar el espíritu y crecer aún más. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 211. Himno 211, tal como soy. Tal como soy de pecador, sin más confianza que tu amor, ya me llamas, vengo a ti, Cordero de Dios.
Dios nos ama tal cual somos. Realmente nuestro corazón, aunque es rebelde, no quiere venir o escuchar, pero es Jesucristo el que es el humilde en nosotros. Es un ser que nos trae a este lugar y quiere darnos su paz y su amor. Por eso, por esa humildad, podemos estar aquí unidos los hermanos. Y también, como dice su palabra, cuán hermoso es que los hijos de Dios estemos aquí juntos, escuchando la palabra con un solo corazón y avanzando con su evangelio. También, ¿no?, a los hermanos que están llegando, también les pedimos puedan ocupar los asientos de adelante y para que los que también están aún continuando en llegar, ¿no?, están por venir, también puedan acomodarse. También apagar sus celulares y para que no interrumpan el momento de escuchar la prédica. Y así de esa manera avanzar con un corazón unido y firme, ¿no? Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 216. Himno 216. Es Jesús mi amante guía. Si Jesús es quien me guía, ¿cómo más podré temer? Dudaré de su porfiria, si mi hermesia en él tendré tierna paz. Suyo soy ya por la fe, en la lucha o el reposo, en la lucha o el reposo, en su amparo confiaré. Es Jesús mi amante guía, mi esperanza, mi solaz, mi consuelo es en el día, la noche grata paz, mi poder en la flaqueza, mi maná, mi libertad, es mi amparo en la tristeza, suple mi necesidad, es mi amparo en la tristeza, suple mi necesidad. Es Jesús mi amante guía, de mi ser consolación, de lo que antes carecía, en mi parte en profusión, en la gloria me promete divinal seguridad. Él será mi brazo fuerte, guía por la eternidad. Él será mi brazo fuerte, guía por la eternidad. Jesucristo es quien nos guía constantemente, ¿no? Solamente debemos seguir esa guía la cual nos permite. Por eso también pone a los siervos para poder guiarnos, para poder compartir nuestros corazones, para entrar en comunión. Y también el dar el testimonio muy necesario para que también nuestro Padre pueda escuchar, ¿no? Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 412. Himno 412, Getsemaní. Una noche de luz, el divino Jesús fue al huerto de Getsemaní. Sus rodillas dobló
adoro a la sombra de olivos allí. En tan grata quietud, en tan grata quietud, se escuchó la oración de dolor. Sea hoy en verdad hecha tu voluntad y no como yo quiero, Señor. Y la lucha fue tal que cargó con el mal de los hombres en su perdición. Y por ello sufrió cuando al huerto llegó a orar con profunda emoción. En tan grata quietud, en tan grata quietud, se escuchó la canción de dolor. Sea hoy en verdad hecha tu voluntad y no como yo quiero, Señor. No oraron con él en el santo vergel los discípulos que él escogió. Y al irles a hablar tuvo un hondo pesar, pues dormidos Jesús les miró. En tan grata quietud, en tan grata quietud, se escuchó la oración de dolor. Sea hoy en verdad hecha tu voluntad y no como yo quiero, Señor. Cante yo con loor al divino amor de Jesús que intercede por mí. Gloria siempre le doy y feliz vivo hoy por el siervo de Getsemaní. En tan grata quietud, en tan grata quietud, se escuchó la oración de dolor. Sea hoy en verdad hecha tu voluntad y no como yo quiero, Señor. Muy buenos días, hermanos. ¿Cómo están? ¿Están felices? Amén. Por favor, diga a su compañero que esté al lado que hoy día vamos a recibir la esperanza. Amén. Hoy día Dios nos va a bendecir, así que por favor exprésele a su compañero. ¿Sí? Con un corazón agradecido, hoy Dios va a trabajar en nuestras vidas. Amén, hermanos. Amén. Sí. Entonces voy a invitar al hermano Rubén, por favor, para que pueda pasar para orar. Buenos días, hermanos, oremos. Padre Señor, nuevamente nos permites reunirnos, Señor, acá para recibir tu palabra, Señor. Señor, te pido esta mañana, Señor, por el pastor, Señor, por los siervos, Señor, por el CLF que se está llevando en Estados Unidos, Señor. Viajaron muchos hermanos también a escuchar su palabra, Señor. Tener la salvación y la vida eterna, Señor. Gracias te doy por esta mañana, Señor. Viviremos gozosos con tu palabra, Señor, porque esta palabra siempre nos alimenta y nunca nos va a dejar tener hambre, Señor. Gracias te doy por hoy día, Señor, por este día tan especial, y en tus manos encomendamos este culto, Señor, orando en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Sí, muchas gracias. Por la gracia de Dios, ya los hermanos han viajado a los Estados Unidos, un grupo de hermanos que van a participar del CLF. Podemos orar, sí, por los hermanos que están viajando, y también ellos están recibiendo mucha bendición porque
van a escuchar la palabra, ¿no? A través de su siervo, el pastor Oxupar. Amén, hermanos. Y de verdad esperamos hallar la gracia también más adelante y también preparar el corazón, hermanos, ¿sí? Entonces, en esta mañana, entre los hermanos, ¿quién quiere testificar? ¿Algún hermano desea glorificar el nombre de Dios? Adelante, hermano. Buenos días, hermanos. Y por la gracia de Dios, una vez más estamos aquí, ¿no? Y yo quería testificar un poquito. De verdad, nosotros sin la palabra de Dios ya no podemos vivir. Eso hay en mi corazón, ¿no? Porque hace 24 años creo que yo recibí la salvación. Ya mucho tiempo, ¿no? Mucho tiempo. He pasado muchas aflicciones, he pasado también dificultades, también mucha bendición. Y de verdad que mi vida ha sido más bendición que maldición. Porque de verdad, aunque había aflicciones, Dios me sacaba de ese lugar, ¿no? Y pasando así durante tanto tiempo, yo veía cuántos siervos ya pasaron por aquí, por la iglesia, muchos. Y pasando el tiempo, muchos siervos también nos dejaron la palabra, ¿no? En nuestro corazón. Hay una palabra que me dejó un siervo que estaba en Chile, ¿no? Pastor King, ustedes deben conocer. Él me decía siempre, aunque haya dificultad en su vida, aunque tenga mucho problema, sea deuda, sea enfermedad, sea lo que sea, nunca deje la iglesia. Esa palabra se quedó en mi corazón. Aunque tengo muchas cosas, ¿no? Muchas cosas, mucha dificultad, a veces siempre tenemos. Pero hay una situación. Teniendo la iglesia, nosotros, ¿qué hacemos? Acudimos a Dios. Dios nos da su gracia, nos saca de esa aflicción. Pero si estando en el mundo, ¿cómo sería? Acudimos a los familiares, acudimos a amigos, así nomás. Entonces, ¿qué es lo que yo podía ver en mi vida? Teniendo dificultad, puedo acudir a la iglesia, puedo acudir a hermanos. Así está pasando. Hay un consejo de Dios, ¿no? Entonces yo puedo dar gracias. ¿Podemos ver una parte, por favor? Primera de Samuel, capítulo 2. Voy a leer. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Ya aquí está saliendo, ¿no? Una parte muy, muy importante. Yo esta palabra compartía en la célula. Los hijos de Elí, dice. Aunque él era sacerdote, Elí, ¿verdad? Pero ¿cómo tenían que estar sus hijos? Tenían que escuchar la palabra de Dios. Pero ¿qué dice? Dios está diciendo, ¿no? Los hijos de Elí eran impíos, dice. Aunque vivían en el tabernáculo, ¿cómo eran sus hijos? Malos, malvados, ¿sí o no? Pero también habla acerca de Samuel. Samuel vivía con ellos en el tabernáculo. Aunque vivía él, fácilmente no podía contaminarse con los hijos de Elí. Los hijos de Elí vivían impíamente, dice. Entonces, ¿cómo era Samuel? Vivía delante de Dios. Entonces, esa parte muy importante para mi vida, ¿no? Para mi vida. Aunque yo estoy trabajando así, juntamente en un sindicato, yo veo muchas cosas feas. Ellos toman, hacen todo, a veces ya están borrachos, todo. Entonces yo veo, ¿no? Hasta se confunden de esposa, ¿sí o no? Cuando ya está María se confunden. Pero ¿qué pasa? Entonces yo opto en retirarme. Yo cumplo con mi obligación, entonces me retiro. Pero ahí puedo ver de verdad cómo Dios me cuida.
Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Dar gracias a Dios por esta gran salvación que me dio. Yo no estoy diciendo que nosotros los justos no tenemos situación. Cada día hay situación, cada día. Pero hay una cosa, tiene que inclinarse a Dios, a la palabra de Dios. ¿Cuántas veces a mí se me dio en mi mente, ¿no?, salir de la iglesia? Justo cuando ya estoy saliendo, hermano Willy tiene que hacer esto, así. Hermano Willy tiene que hacer. Entonces, muchas veces Dios nos dice, ¿no? Te doy todo, todo. ¿Qué más necesitas? De verdad, muchas veces nosotros, ¿qué pedimos? Dinero. Dinero. Por eso Dios, ¿cómo es conmigo? Solamente me da hasta el tope, hasta donde yo necesito. Nada más. Si me diera más dinero, ¿cómo sería mi vida? Creo que saldría, ya no estaría aquí. Entonces yo doy gracias a Dios de verdad. ¿Por qué? Porque mi familia está en la iglesia. También mi hermana de Potosí aún está participando, ¿no? Esa parte, muy agradecido a Dios. Ya nos dio todo. La salvación es lo mejor que nos dio. Yo daba gracias a Dios durante todos estos días, agradeciendo, ¿no?, que Dios me permite compartir el Evangelio en el sindicato que estoy, aunque son borrachos, lo que sea, ¿no? Pero me escuchan. Un día dijo pastor, ¿no? Lo más importante es que reciban la salvación. Eso es lo más importante. No miremos la apariencia, no miremos nada de ellos, sino que escuche el Evangelio, que sea salvo. Por eso hay una promesa también, ¿no?, que Dios nos dice, tiene que compartir el Evangelio, no hay otro trabajo para nosotros. Amén. No hay otro. No solamente es trabajar, comer. El Evangelio es más importante. Por eso anteayer, donde yo vivo, falleció una persona. Esa persona, aunque nosotros hemos compartido el Evangelio a sus familiares, pero no escuchan. Y cuando fallece, se siguen quiere escuchar. Ya se fue. Entonces nosotros tenemos que orar a Dios, pedir la gracia de Dios para que Dios nos permita compartir el Evangelio. Eso es. No hay otra. Muchas veces podemos pensar, ¿no? De verdad, un tiempo más nos dará Dios de vida. Allá en el cielo nos va a preguntar, ¿no?, ¿qué hicieron después de recibir la salvación? A cada uno de nosotros va a preguntar eso. ¿Qué hicieron? Por el Evangelio, no por su vida, por el Evangelio. Esa parte nosotros tenemos que tener aquí en el corazón, ¿no? ¿Cómo estamos viviendo delante de Dios? Yo no digo que estoy viviendo bien, sino yo también necesito la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Uno que otro comparto, sí, porque Dios me da su gracia. Pero pasando estos días, hermanos, yo estaba viendo, ¿no? Oraba a Dios, Señor, por favor, ¿cuándo nos va a dar un lugar así? Un lugar, necesitamos un lugar de verdad. Oremos, hermanos, a Dios por un lugar, porque ya es necesario. No podemos, ustedes muy bien ven, no cabemos ya aquí. Se llena. Entonces necesitamos sí o sí un lugar. Oremos, hermanos, unamos el corazón. Porque ¿dónde vamos a ir? ¿Dónde vamos a ir? Si un día nos echa el hermano Jaime de aquí, ¿qué hacemos? Tenemos que pensar. Todos somos parte de la iglesia, hermanos. Aunque muchas veces algún hermano dice, no, así nomás. Así dice. Pero es parte de la iglesia.
Yo el día viernes les decía, ¿no? Si de verdad somos parte de Cristo, somos parte del cuerpo, ya si esta mano se va a herir, ¿siente o no siente esta otra mano? ¿Siente dolor? ¿Sí o no? Entonces sí o sí nosotros somos, no sé si seremos dedo o lo que sea, pero somos parte de la iglesia. Somos parte de Cristo. Aunque piense mal, aunque murmure, aunque es parte de la iglesia. ¿Qué tenemos que hacer? Juntos orar a Dios. De verdad. Porque un día decía, no, pastor, hace mucho, el que no quiere, que no venga ya. Así. Pero pensando bien, ¿dónde va a ir? El cuerpo de nosotros, cada día, ¿no? No sé, al menos de algunos hermanos, tal vez también, ¿no? Domingo automáticamente ya quiere venir a la iglesia a escuchar la palabra de Dios. Martes, miércoles, así. Ya quiere venir. ¿Por qué? Porque entiende que necesita la palabra de Dios. Por eso yo doy gracias a Dios, aunque mi célula no, la célula de zona 8, estamos 2 familias. Pero ¿qué miraba yo? Un día pastor me dijo, no importa, serán muchos. Muchos serán, dice. Oraba. Antes estábamos 2, mi esposa, mi familia y su familia del hermano Nicolás. Ahora otra familia más se integró. ¿A quién agradecía? ¿A la familia o a Dios? A Dios. Dios va a hacer. Todo va a hacer. Entonces yo doy gracias de verdad. ¿Por qué? Por mi vida. Porque Dios está encaminando, ¿no? Porque yo también que pensaba salir de la iglesia. Ya voy a salir otra vez, ya no tengo cargo así. Así pensaba. Usted va a estar en la directiva, así me dijo. ¿Puedo salir? Ya no puedo salir. Entonces, por eso Dios cada pensamiento, cada momento mira nuestra vida. Es una gracia que Dios nos tenga aquí a nosotros en la iglesia, hermanos. De verdad, es una gran bendición que nosotros podamos llegar a la iglesia. Por eso oremos por los siervos, oremos por cada hermano, por cada hermana. Muchas gracias. Hasta aquí quería testificar. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Voy a invitar por favor al grupo Canto de Esperanza. Mientras el grupo va pasando aquí al escenario. ¿Quiere testificar la hermana? Por favor, ¿puede pasar? Sí. Buen día, hermanitos, buen día, hermanas. Yo doy gracias al Señor porque me ha hecho llegar. Yo quiero venir, allá no puedo, aquí nomás yo quisiera venir todos los domingos. Yo me desespero en las mañanas domingo, no me interesa nada, solamente quiero llegar. Por eso ahora gracias a Dios, estoy bien, hermanos. Yo tengo 87 años, pero escucho bien, camino bien. Dios nomás me ayuda, hermanos, hermanas. Ustedes también sigan al Señor. Años yo estoy con el Señor bien acostumbrado. No puedo irme a ningún lado. Dios me mantiene, Dios me ayuda. Por eso doy gracias, muchas gracias al Señor Jesús. Eso sería, hermanos, hermanas. Gracias, hermanos. Sí, muchas gracias a la hermana Salomé, ¿sí? Una hermana muy especial aquí en la iglesia, amén. Nos está acompañando todo este tiempo y de verdad es para glorificar el nombre de Dios, amén. Y quiero pedir aquí a todos los hermanos que están en la parte de atrás, por favor, aquí hay mucho espacio disponible, ¿sí? Ustedes saben que este lugar es muy pequeño, ¿cierto? Quisiera pedir a todos los que están atrás, por favor, que puedan ocupar estos espacios,
porque luego se empieza a llenar y es muy incómodo que los hermanos lleguen y entren a estos lugares y interrumpe lo que es la prédica, ¿sí? Por favor, entre los hermanos, preparar su corazón, ¿no? Preparar también este tiempo que es tan especial, especialmente porque el tiempo del mensaje es tan importante y ante cualquier movimiento pues distrae. Por eso, hermanos, quiero evitar esa parte, amén. También quiero pedirles, ustedes tienen su celular, ¿cierto? Desde ahora, por favor, pueden poner en modo silencio, modo vibrador. Es bien importante esta parte, hermanos. Y también en el tiempo de las presentaciones, si entre los hermanos desean tal vez comprar algo o ir al baño y lugares así, por favor lo pueden hacer, pero tratemos de evitar de movernos en la prédica. Amén, hermanos. Porque en la prédica, ¿quién va a hablar a nuestro corazón, hermanos? Dios va a hablar. Por eso es bien importante desde ahora preparar nuestro corazón, hermanos, ¿sí? También quiero extender a los hermanos que están en las redes sociales, Facebook, ¿no? Y otras más, que vengan aquí a la iglesia. Quiero extenderles esta invitación y que sean parte, ¿no? De los servicios dominicales de invitación total. Entonces ahora vamos a escuchar las presentaciones del grupo Canto de Esperanza. Nos van a interpretar 2 alabanzas, ¿sí? El precio de tu sangre y tu decisión. Vamos a recibirlos, por favor, con fuertes aplausos. No se envanece, no es indecoroso. No busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no guarda justicia. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia.
ansioso no se envanece, no es indecoroso, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no goza injusticia, mas goza verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera. Muy buenos días, hermanos. En esta mañana damos gracias a Dios, porque Dios nos da la vida, Dios nos da todo, absolutamente todo. Hasta las situaciones difíciles, Dios pone. Entonces, en esta mañana quiero agradecer a Dios, porque aquí nuestro hermano, Leonardo, que es el percusionista del grupo, tuvo un accidente en el trabajo. Casi ha perdido la vida, pero Dios cuida, Dios protege, Dios es fiel. Por eso alabamos a Dios. Nos hemos perdido 2 semanas, no hemos alabado a Dios por situaciones diferentes, pero Dios hace posible que hoy estemos. No merecemos estar aquí, pero por el amor, la misericordia de su Hijo Jesucristo, podemos alabar al Señor. Y la segunda alabanza titula Nunca me abandonará. Dios nunca abandona. Por eso nuestro hermano Leonardo está con nosotros y agradecemos a Dios por la vida, por el cuidado que nos da. Solo ha sido un corte, ¿no? Hubiese sido peor, pero Dios cuida. Amén.
Sí, muchas gracias al grupo Canto de Esperanza por las alabanzas. Una vez más vamos a dar por favor fuertes aplausos. ¿Y cómo escucharon, hermanos? ¿Está bien? ¿Alabaron? Amén. ¿Quieren escuchar más? Sí, vamos a preparar, ¿sí? Concierto, ¿está bien? Con el grupo Canto. Vamos a invitar también a ministerios de alabanzas y así hacer algo, una actividad bonita, dinámica. ¿Qué les parece? Y ustedes también pueden invitar a sus familiares, ¿sí? Para que el pastor también pueda compartir. Amén. Vamos a orar a Dios para que Dios dé la gracia. Sí, este tiempo, por la gracia de Dios, está iniciando el CLF. Como les he mencionado, esta mañana ya han salido un grupo de hermanos y algunos jóvenes en dirección ya a los Estados Unidos, ¿sí? Podemos orar a Dios para que Dios les permita pasar un tiempo agradable. Ustedes saben que estando en el CLF allá en los Estados Unidos, ellos van a tener la oportunidad de visitar algunos estados, conocer algunos lugares muy famosos que tal vez solo se han visto en películas, ¿cierto? Pero por la gracia de Dios en esos lugares tenemos la iglesia, la misión. Entonces los hermanos pueden visitar, conocer la iglesia, hacer también un poco de turismo y tantas cosas, hermanos. Por eso, en la siguiente oportunidad, aprovechen, ¿sí? Hallando la gracia delante de Dios, preparen también la documentación, su tiempo, que Dios les dé la gracia para poder participar. El pastor Oxupar, por la gracia de Dios, llega hasta los Estados Unidos y va a compartir el evangelio con muchos pastores que van a visitar de diferentes países y pastores que están en los Estados Unidos. Por eso, hermanos, oremos a Dios. Amén. Ahora sí. Entonces, ahora se viene la presentación de los más pequeños aquí en la iglesia. Como ustedes saben, nosotros tenemos la Escuela Bíblica Soñadores. Todos los domingos también ellos tienen sus reuniones, ¿cierto? Entonces ellos también hacen mímicas, comparten el evangelio. Las maestras también están, ¿no?, trabajando con los niños, ¿sí? Les invito aquí a los hermanos, no sé si entre los hermanos quisieran ser maestras. ¿Qué les parece? ¿Se animan, hermanos? Entonces, por favor, ahí atrás justamente está la hermana Carmen. Exprésenles, ¿sí? Para que ella también los considere y ustedes también puedan formar parte del grupo de Escuela Bíblica Soñadores. Los niños nos van a cantar una alabanza que se llama Todos deben conocer. Vamos a recibirlos, por favor, con fuertes aplausos. Todos deben conocer, todos deben conocer, todos deben conocer quién es Jesús. Es el lirio de los valles, es la estrella brillante. Sí, muchas gracias. Una vez más, fuertes aplausos, por favor. Voy a invitar ahora al coro Nueva Alegría, por favor, para que pueda ir pasando aquí al escenario, puedan ir tomando las posiciones. Y una vez más, hermanos, por la gracia de Dios, hoy Dios nos permite escuchar la palabra. Amén. Recientemente, hace unos días, hace unos meses prácticamente, ¿no?, ha finalizado el encuentro mundial en Sucre, ¿cierto? ¿Recuerdan? Un gran encuentro mundial donde el pastor Oxupar visitó Bolivia, por la gracia de Dios, ¿sí? Y muchos hermanos participaron, muchos voluntarios nos han acompañado. Por eso les pedimos, hermanos, su gracia, su misericordia, porque de verdad hay mucho trabajo que realizar aquí en Bolivia. Amén, hermanos. Entonces el coro Nueva Alegría nos va a cantar 2 alabanzas.
El himno número 27, Soy feliz porque soy de Cristo. El himno número 23, Dulces melodías cantaré. Entonces todos juntos, con un solo corazón, hermanos, vamos a cantar junto con el coro Nueva Alegría. Amén. ¿Trajeron sus himnarios? Creo que no, ¿cierto? Pero de todas maneras vamos a proyectar la letra. Así que por favor, leyendo la letra junto con el coro, vamos a alabar y glorificar el nombre de Dios. Amén. Vamos a dar fuertes aplausos, por favor. Thank you.
Sí, muchas gracias al Coro Nueva Alegría por las alabanzas que hemos cantado. Ahora, hermanos, quiero mostrarles un video, ¿sí? Antes de escuchar la prédica, antes de invitar al pastor. Este video que lleva por título Creamos en Jesús, quien nos hizo limpios del pecado. Este video es del pastor Oxupar. ¿Por qué queremos mostrar este video? Porque en el mes de mayo se viene la campaña evangelística en Corea del Sur con el pastor Oxupar. También vamos a tratar de transmitirlo acá y compartir los enlaces, y si hay la oportunidad también los hermanos que quieren, pues se animan y pueden también participar. Amén. Vamos a ver este video, por favor. Vamos a apagar, por favor, las luces. Adelante con el video. 여러분, 내 죄를 못 씻은 예수를 믿지 말고 내 죄를 씻은 예수님을 믿읍시다. 우리가 죄인으로 있는 예수를 믿지 말고 우리를 죄에서 깨끗게 하신 예수를 믿읍시다. 하나님은 인간을 믿을 수 없어요. 인간 또 실수하고 죄 짓고 실수하고 죄 지으니까 믿을 수 있는 분은 예수님 한 분밖에 없어요. 그래서 예수님을 대표 선수로 보내서 그 선수가 1등하면 금메달이 우리 거 되듯이 그 예수님이 잘하면 죄가 저절로 씻어지도록 그런 법을 만들었습니다. 내가 그들의 죄악을 사하고 다시는 그 죄를 기억지 아니하리라 여호와의 말입니다. 새 언약 새 법은 내가 잘하고 못하고 아무 상관이 없고 대표 선수 예수님이 잘하면 하늘나라 갈 수 있도록 된 이 법입니다. 하늘나라 그 어디에도 우리 죄의 기록이 남아있지 않습니다. 첫 번째로 하나님의 마음에도 우리 죄의 기록이 없습니다. 그래서 하나님 우리 죄를 기억지 아니한다 그랬어요. 여러분의 마음에는 죄의 기록이 있을 겁니다. 그것은 뭘로 제하느냐? 믿음으로 제하는 것입니다. 내 마음에 죄를 지은 건 사실이지만 이 죄도 예수님 십자가에 씻어졌어 이렇게 믿을 때 여러분 마음에 있는 죄의 기록이 지워지는 것입니다. 믿습니까? 여러분 내 죄를 못 씻은 예수를 믿지 말고 내 죄를 씻은 예수님을 믿읍시다. 우리가 죄인으로 있는 예수를 믿지 말고 우리를 죄에서 깨끗게 하신 예수를 믿읍시다. Espero que hayan podido leer. Es un mensaje muy profundo, ¿cierto? Que explica a detalle lo que ha hecho nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, en esta mañana, hermanos, voy a invitar al pastor Rubén, todos juntos, ¿sí? Abriendo nuestro corazón con nuestras Biblias, vamos a escuchar la palabra. Amén, hermanos. Dios en esta mañana va a trabajar grandemente en nuestro corazón, hermanos. Vamos a recibir al pastor Rubén. Buenos días, hermanos. Hermanas, buenos días. Sí, esta mañana también vamos a compartir la palabra de Dios. Vamos a buscar el libro de Romanos, capítulo 6. Nuevo Testamento, Romanos, capítulo 6. ¿Lo tienen? Romanos capítulo 6, desde el versículo 15 voy a leer. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle,
sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia, porque cuando erais esclavos del pecado erais libres acerca de la justicia. Pero, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis pues vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hasta versículo 23 hemos leído. Sí, muy buenos días, hermanos, hermanas. Y también, pastor, saben que viajó, ¿no?, a Estados Unidos, ahora está representándonos en el CLF también. Y esta mañana también algunas hermanas ya viajaron. ¿Ustedes vieron en el grupo también? Sí, las hermanas dice, estamos yendo, por favor oren por nosotros. Entonces, estas hermanas también son muy benditas que en representación de toda la iglesia de Bolivia viajaron, participaron. No fue fácil, también algunos tenían que hasta sacar préstamo tal vez para su pasaje, tenían que lograr primero visa. Visa es importante para viajar a Estados Unidos. Si no tiene visa no puede pasar. ¿Ya? Entonces visa, después de tener visa, entonces buscando pasaje, así ellas lograron. Entonces cuando seminarista Marlene mandó una foto, estaba muy contento. Yo debería ir, ¿no? Yo debería ir. Pero creo que fui negligente, ¿no?, en buscar a Dios, la gracia de Dios. No es fácil, ¿sí o no? Ustedes saben. Entonces, por eso, viendo la foto de estas hermanas, me sentí un poquito avergonzado. Ellas fueron valientes. Valientes, no dejaron, no desmayaron, avanzaron y resultado de ese avance de buscar a Dios, estaban viajando. Por eso yo, de todo corazón, buen viaje, hermanas. Dios les bendiga. Así estaba compartiendo con ellas. Y también, como Dios nos ha permitido la salvación, primeramente, después de que nosotros somos justos, entonces podemos hacer la vida de creencia. ¿Quién puede realizar? ¿Quién puede vivir por la fe? Uno que ya nació de nuevo, un justo. Porque en la palabra sale, mas el justo vivirá por la fe, dice. Entonces, ¿cuál es el propósito, no? ¿Cuál es el propósito? Así ustedes también alguna vez se han preguntado, ¿para qué yo nací? ¿Por qué yo primeramente, por qué yo fui? Para lograr mucha, surge esa pregunta. ¿Dónde está la respuesta? Está en la palabra de Dios. ¿Ya? Vamos a buscar un versículo. Antes de compartir esta parte, busquemos San Lucas, hermanos, San Lucas. Capítulo 12. San Lucas capítulo 12.
San Lucas capítulo 12, versículo 13. San Lucas capítulo 12, versículo 13. Le dijo una de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Ya que sale aquí, dos hermanos, ¿qué están haciendo? Están peleando por herencia. Habían vendido una propiedad que sus padres les había dejado como herencia y vendieron. Ahora no sé, el hermano mayor o el más, o el que vendió, tal vez el hermano menor. Pero una vez vendiendo, creo que ya no quiere darle una parte a su hermano mayor. O si es hermano mayor, a su hermano menor, no quiere darle. Pero al principio bonito se habló. Vendámosle, tú véndele, entonces ya repartimos el dinero. Pero una vez vendido, ¿quieren o no quieren ya dividir su dinero? Ya no quieren. De repente el hermano menor, tal vez vivía en el extranjero, y el hermano mayor se quedó en su país natal, ya vendió la propiedad, no le avisó. Pero llegando el hermano menor, hermano, ya supe que vendiste ya la propiedad y hemos acordado en dividir en partes iguales. Entonces lo que me corresponde, dámelo por favor. Entonces, hermano mayor ya se lo gastó tal vez el dinero. O ya tiene planificado invertir en otros asuntos. Así hubo una pelea. Y un poquito más le presionó el hermano menor. Hermano, ¿cuándo me lo vas a dar mi parte? Ya entonces el hermano mayor ya un poquito se enojó, se exasperó ya y fuertemente le dijo: ¿por qué tengo que darte? ¿Acaso tú cuidaste? ¿Acaso tú vendiste? Muy difícil vender esa propiedad y yo sacando tiempo, pasando dificultades. Apenas vendí. ¿Por qué tengo que darte? Pero hermano, hemos acordado en que nos íbamos a dividir. Pero ya así discutiendo, no quiere dar ya. Problema es, ¿qué es problema? Esa ambición que hay en el corazón por amor al dinero. Este caso que sale aquí, actualmente también hay gran problema en el mundo. En la familia también. Mayormente, ¿por qué pelean? Papá, mamá muere, entonces ¿por qué pelean los hijos? Sí, por la herencia. Hasta inclusive pelean por algunas prendas también. Hasta un poquito de ahorro tuvo su mamá tal vez y estaba en el banco, hasta de eso pelean. Ya había en aquel tiempo esa pelea. Estos dos hermanos así pelearon, ya finalmente prevaleció el hermano mayor. No te voy a dar, te voy a demandar, demándame. No hay solución ya. Entonces, ¿ante quién fueron? Delante de Jesús. Tal vez Jesucristo va a hablar bonito y va a ablandar el corazón de mi hermano mayor y me va a devolver, me va a dar mi parte. A veces así viene también. Habla a mi hermano, habla a mi esposo, o habla a mi hijo, no quiere cambiar. Pero si no escucha la palabra, ¿cómo puede cambiar? Entonces, ¿qué dijo Jesucristo? Aquí en el versículo 14. Jesucristo, escuchando esa queja de ellos, mas él le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? ¿Qué
les dijo que yo soy como juez? ¿Quién les dijo que yo vine? Que yo vine a este mundo para tratar, para solucionar asuntos de este mundo. ¿Quién te dijo? Ah, Señor, pensé que usted podía solucionar también esa parte. No, yo he venido principalmente para sus almas. Dios envió a su Hijo Jesucristo no para solucionar asuntos terrenales, hermanos, sino para solucionar asunto del pecado, asunto de la salvación, de la vida eterna. Pero estos dos hermanos, no, eso no, nada que ver. No, mi situación es primero, mi dinero es primero. Eso sí, si se soluciona, entonces yo voy a servir a Dios. ¿Quién te dijo que yo soy juez? Yo no vine con ese propósito. Les voy a contar una historia, les digo. Versículo 15. Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, dice. La vida del hombre no posee, hermano, hermana, hombre de este mundo. Tan ocupado está usted, perdiendo tiempo, hasta haciéndose enemigo entre hermanos, por cosas terrenales. No pierda tiempo en eso. Porque la vida del hombre, o sea, nuestra vida, no consiste en eso, dice. Está hablando Dios de, entonces, ¿en qué consiste, Señor, la vida? ¿En qué consiste? Porque con plata yo voy a ser feliz. Con las riquezas yo voy a ser feliz. Sí, eso es momentáneo. Tu verdadera vida no es en este mundo, sino en el reino de los cielos. ¿A quién está hablando? A todos nosotros. Especialmente a aquellos que están peleando por propiedades, por la herencia, por la riqueza. Déjelo eso a un lado. Porque más ahí está enfocado nuestro corazón, perdemos recibir la gracia de Dios. Así está hablando aquí. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Versículo 16. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. ¿Cómo había prosperado este hombre? ¿Poco o grandemente? Grandemente había generado, había producido sus riquezas. Hasta a punto de ya no hay ni dónde guardar ya. Y ya no sabe cómo administrar ya sus riquezas. Está hablando así de ese hombre. No tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, ¿cómo está pensando este hombre? Esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. ¿Cómo está pensando? Ya quedó chico, ¿no? El lugar donde guardaba sus riquezas. ¿Qué voy a hacer? Todo su tiempo, toda su mente está en eso, en las riquezas. Y pensando, ¿qué haré? ¿Qué haré? Tengo que derivar y ampliar más. Y ahí seguiré produciendo, guardando mis riquezas. Significa, no hay nada de Dios en su vida.
No hay nada de Dios me permitió esto. Dios me bendijo esto. Tal vez con algún propósito. Pero ¿cómo piensa este hombre? Todo es mío, tengo que guardar, tengo que proteger. Ahora tengo que seguir ampliando más porque todo eso me va a servir. Así está pensando. ¿Qué le dice Dios? Versículo 19. Todos vamos a leer a la voz de 3. 2, 3. Ya está ahí. Este pensamiento también era mi plan en mi vida. Yo ganaré estudiando, sacando una profesión, tendré riquezas y luego, ahorrando así, me reposaré, comeré, beberé, me regocijaré. Eso es el plan de todos los hombres en este mundo. Parece una decisión, una meta correcta. Pero ¿qué dice Dios? Ahora sí, el versículo 20. Pero Dios le dijo, necio, dice. Necio. No, ¿cómo va a ser necio? Más bien es un hombre prudente, un hombre sabio. Las mamás, ¿qué dirían? Mi hijo sabio, inteligente, sabe pensar. Pero Dios, ¿qué dice? Necio, dice, necio. ¿Por qué, Señor, necio? ¿Por qué? ¿Por qué? Mire, esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿Qué es eso? Esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿Qué es? ¿A qué se refiere? Si por ahí esta noche te da un infarto en la cama, si por ahí esta noche mueres y con tanto afán, hasta sin disfrutar con tu familia, sin gozarte, sin felicidad, todo has logrado, todo has amontonado, hasta dejando tu familia, abandonando, viajaste al extranjero, lograste. Pero si esta noche te llega la muerte, te visita la muerte, ¿de quién va a ser todo eso? Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién va a ser? Uy, en eso yo no había pensado. Sí, nunca piensa. Nadie piensa. ¿Cómo pensaba este rico? Tengo que ampliar, me va a servir. Tengo que modificar lugares para depositar más riquezas. Está bien, hazlo. Pero también considera. La vida es corta. Al menos nuestra vida es solamente prestado nada más. Es como un regalo. Corto es. Amén. Por eso más bien, ¿sabe? ¿Cómo tú puedes ser feliz? Haz riqueza para el reino de los cielos. Versículo 21. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Rico en este mundo. Humanamente, carnalmente, logró muchas cosas. Pero pasando 50, 60, 70 años, ya morimos, todo se queda. Un día yo estaba viajando a Brasil por el campamento. Entonces yo admiraba la naturaleza, porque es carreteras hermosos, ¿sí o no, hermanos? Los que viajaron, ¿no? Hermosos carreteras. Entonces yo pensaba, wow.
muchos años yo quisiera vivir en este mundo y ver estas maravillas, estas llanuras, estas carreteras, estos ganados, estos pastizales. ¡Wow! Esos árboles hermosos, parece como un jardín de Dios. ¿Quién plantó así tan bonitos los árboles? Tan hermosa naturaleza Dios nos dio. Así estaba gozándome, añorando la naturaleza. Pero luego de repente me vino un pensamiento, sí, todo eso queda, pero tú vas a pasar. Este mundo queda, pero nosotros pasaremos. Otra generación viene y está disfrutando también. Luego yo pensaba, cierto, pero para Dios este mundo es un pequeño mundo. Dios para nosotros había tenido preparado un mundo más grande, ¿dónde es? Reino de los cielos. Amén. Reino de los cielos. Una vida eterna donde nosotros para siempre vamos a vivir con Dios. Amén. Entonces eso me consoló. Yo quisiera vivir en este mundo muchos años, viajar y ver esta naturaleza, pero no, Dios me dijo, eso es pequeño. Yo tengo infinitamente más grande que esa naturaleza que ves al lado de Dios. Una vida eterna, una vida maravillosa, una vida en donde no hay sufrimiento, una vida juntamente con Dios y los siervos de Dios y los apóstoles y los profetas y los hermanos salvos, todos los justos estaremos gozosos. Eso es la verdadera esperanza que nosotros debemos tener. Eso es lo que el mundo debe anhelar. Dios también por medio de su palabra nos quiere llevar ahí, a ese mundo. No es un mundo físico, material, terrenal, no es. Es un mundo celestial, espiritual, mundo eterno. Para eso, para llegar allá, primeramente Dios quiere que encontremos el perdón del pecado, nacer de nuevo, recibir la salvación. Para eso también Dios hoy les ha traído. Amén. ¿Cómo entonces podemos recibir la salvación? Bíblicamente, ¿cómo nació de nuevo una persona? ¿Cómo recibió la salvación? Vamos a buscar el libro de San Juan. San Juan, capítulo 8. San Juan, capítulo 8. Versículo 10. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Ya, en esto consiste la vida en este mundo. Esta mujer se encontró con Jesucristo. ¿En qué condición? ¿Cómo Dios preparó para que esta mujer pueda encontrarse con Jesucristo y para que pueda escuchar esa palabra de Jesucristo? Mujer, ni yo te condeno. ¿Qué quiere decir? Eres libre, eres salva, porque yo estoy cargando tu pecado. Yo soy tu verdadero Salvador. Pero antes de escuchar estas palabras,
tuvo que suceder algo en la vida de la mujer. Pecó, quebrantó la ley. Ahora vamos a pensar también, si no hubiera pecado, si no hubiera quebrantado los mandamientos, especialmente el 7º mandamiento que dice, cualquiera que cometiere adulterio, en la ley de Moisés, Moisés mandó apedrear a tales mujeres, así dice. ¿Mujeres nomás? Hombre también. Hombres, mujeres, jóvenes. En la ley de Moisés dice, cualquiera que quebrantare ese mandamiento tiene que morir apedreado. Eso tuvo que suceder. Si no hubiera pasado eso en su vida, nunca se hubiera encontrado con Jesucristo. Por eso Dios primeramente mandó la ley, los 10 mandamientos. ¿Con qué propósito? ¿Para que cumplamos 100% o para que quebrantemos? ¿Para qué nos mandó la ley? ¿Para que quebrantemos o para que cumplamos? Para que quebrantemos. ¿Cómo? Yo pensé que era para que cumplamos y seamos buenas personas. ¿Para qué Dios mandó? ¿Para qué Dios añadió la ley? Para que quebrantemos y luego llegue la muerte en nuestro corazón. Llegue la condenación. Llegue el juicio de Dios. Entonces esa persona puede pasar, puede hallar la gracia, puede recibir la salvación, puede encontrarse verdaderamente con Jesucristo. Y esa persona que pasando por la ley se encuentra con Jesucristo, recibe la salvación, ese hermano, hermana, va a valorar la salvación. Pero sin que llegue la muerte, el juicio, la condenación, sin que hayas llegado al infierno, no puede valorar. Por eso en la iglesia también ya se forman 2 clases de hermanos. Hermanos religiosos y hermanos verdaderamente con un fundamento en su vida de creencia. Puede valorar, puede pensar, puede servir, puede añorar vivir para Dios. Pero a algunos que no les llegó la muerte en su corazón, en mi vida de creencia, ¿cómo voy a llevar? Muy livianamente va a ser mi vida. No sé, ¿qué es el evangelio? Hay que predicar a quién, no importa. Con tal que ya soy salvo, ya suficiente. Así vive. Y fácilmente también es arrastrado por la corriente de este mundo. No tiene fuerza. Pero ¿quién puede vencer a la corriente del mundo? Aquel que pasó, llegó la muerte, el juicio. Así pasó, así llegó la muerte en esta mujer. Aquí en el versículo 4 y 5 vamos a leer. Y dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Ya. Cuando esas palabras está escuchando esta mujer, en ese momento llegó la muerte, llegó la vergüenza. Era pueblo pequeño. De repente un alboroto, así griteríos, gente amontonada, con piedras. Entonces uno se asoma, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Entonces esta mujer está pensando, ahora sí, totalmente avergonzada ante la sociedad, su familia. ¿A quién ahora quieren matarle? ¿A quién quieren apedrearle?
mis amigas me van a ver. Ay, tal vez hasta mi suegra me va a ver. Si tenía hijos, tal vez ahora me van a ver mis hijos. Tenía su marido, mi marido también me va a ver. Vergüenza llegó. Y no solamente vergüenza, muerte. Ahora ya se mencionó, a tales mujeres se debe apedrear, dice. Cuando escuchó esa palabra, llegó el juicio, llegó la muerte en su corazón. Eso es importante. Alguno vive en pecado, vive libremente así, no le llega la muerte, no le llega la condenación. Por eso no puede encontrar también la salvación. Por eso también no surge en el corazón la necesidad de recibir la salvación, sino eso es normal. Normal, ya en este mundo. A ver, dime, ¿quién no vive pecando? Así está. A ver, dime, ¿quién no vive pecando? ¿Tú también, sí o no? Entonces ya me hace bajar el corazón. Sí, entonces ya vivamos pecando nomás. No es así. Puede ser que vivamos así, ya vivamos entonces. ¿Quién tiene que decir a quién? Todos somos iguales, pecadores, sucios. A ver, preséntame, ¿quién vive sin pecar? Entonces ahí ya se justifica, entonces ya la palabra se debilita, pero no es así. Jesucristo, ¿cuándo puede verdaderamente llegar en nuestras vidas? Cuando hay dolor, cuando hay condenación. Llegó el juicio por medio de los mandamientos. Entonces la justicia verdadera se va a revelar. Busquemos Romanos. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Versículo 9. Romanos 3, 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. ¿Y a quién está hablando esto? Apóstol Pablo está hablando. ¿Qué? ¿Somos mejores? No, somos iguales todos. Gentiles, judíos, apóstoles, discípulos. ¿Éramos mejores, por eso hemos recibido la salvación? No. Ninguna diferencia entre judíos y gentiles. Ya hemos acusado diciendo que ellos son pecadores. Nosotros también éramos pecadores, porque estábamos lejos de Dios, lejos de conocer la verdad. Pero por gracia hemos entendido, por gracia hemos recibido la salvación. Por eso no había justo ni aun uno. ¿Por qué? Todos éramos descendientes de Adán. No hay justo ni aún uno. En vano estábamos intentando. Versículo 19. Versículo 19. Pero sabemos, dice, sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Y con qué propósito entonces Dios había enviado la ley? Para cerrar la boca
¿Cómo la ley cierra la boca? En los mandamientos está escrito: no robarás, no mentirás, no hablarás falso testimonio, no levantarás el nombre de Dios en vano, no cometerás adulterio, no codiciarás. Entonces, por medio de la ley, Dios, ¿qué es lo que quería que nosotros entendamos? ¿Cómo quería que aceptemos la ley? Yo soy contrario a los mandamientos de Dios. Mi corazón es contrario a lo que está escrito en la ley. No puedo guardar los mandamientos. ¿Tú eres buena persona o mala persona? Bueno soy. La ley, ¿qué me dice? Cierra esa boca. Y eres malo. No, yo soy bueno. En parte tal vez soy algo malo, pero también soy bueno. La ley, ¿qué dice? Cierra esa palabra, cierra esa boca. 100% ustedes son malos. Entonces, aquí, ¿quiénes están congregados? ¿Malos o buenos? Todos ustedes, ¿qué serían? Levante la mano el bueno. Único bueno, dice el pastor, ¿no? Entonces yo también soy malo, entonces bajar la mano también. Único bueno está levantando la mano. Malos. Pero esa palabra, ¿cómo tenemos que entender? Soy malo. Verdaderamente ser malo, ¿qué es? Nada que ver con Dios. Estaba separado de Dios. Nada bueno puede salir de mí. Engañoso soy, hermano. Un día yo estaba hablando a una jovencita. Cuando usted quiera enamorar con un varoncito, ese varón sabe cuándo va a decir la verdad. Si te dice que, yo soy buen muchacho, conmigo tú vas a ser feliz, señorita. Yo te amaré como a nadie amé. Ahora, otro varón se presenta así, otro varoncito, feíto, gordito, pero se presenta de esta manera. Señorita, quiero que seas mi novia, pero yo soy perverso, yo soy delincuente, yo soy asesino, yo soy horrible, no amo a nadie. ¿Quieres ser mi novia? ¿Quién dice la verdad? ¿El primero o el segundo? Parece que rompió luego ese día. Ya, al que le habló bonitas palabras, le miró, pero parece tan sincero. Pero al que hablaba feo, creo que ya con eso caminó. La Biblia descubre nuestro corazón. No creas en ti mismo. No dice la verdad uno. Engañoso es. Por eso sufre. Por eso, señorita, así quedan siendo 14, con 15 años, en etapa de florecer, de lograr muchas cosas, de estudiar, ya queda con bebé. ¿Por qué? Tú creíste en una falsedad. No era verdad. Por eso no crea al hombre. Solamente tú tienes que creer lo que dice la Biblia. Bíblicamente usted descubre quién dice la verdad y quién se conoce por la palabra. Entonces tú puedes ser feliz. Pero a simple palabra, a simple apariencia, tú crees, vas a ser infeliz. ¿Así o no así, hermano? Muchos sufren por eso. Dios la ley mandó, la ley añadió para descubrir, para hacer abundar, descubrir mucha maldad en nuestro corazón. Ya, versículo, vamos a leer aquí.
Vamos a saltar. Romanos capítulo 5, versículo 20. Romanos 5, 20. ¿Qué dice? Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, dice. ¿Para qué se introdujo la ley, los mandamientos? ¿Para qué Dios añadió en este mundo? ¿Para qué nos dio? Yo tenía entendido que era para disminuir el pecado, para que por lo menos mengüe. Pero cuando pastor leyó esta parte, totalmente, ¿cómo? Decía yo, ¿cómo? Siempre me enseñaron, hasta había aprendido, si cumplimos los mandamientos, entonces menos pecado. Si cumplo los mandamientos, menos pecado. Dios dio para que en este mundo haya menos pecado. ¿Cómo Dios quería que disminuya el pecado? Por los mandamientos. Pero cuando leímos, Dios añadió la ley para que el pecado abundase, dice. Todo lo contrario. Voy a cumplir los mandamientos. ¿Qué quiere decir? Más va a abundar. Primero me descubre, tú eres malo. Voy a cumplir, ya no voy a ser malo. Ahora ya eres estafador. Voy a seguir cumpliendo, no quiero ser estafador. Ahora eres adúltero. No quiero ser adúltero. Ahora eres mentiroso. Descubre toda la verdad, hace brotar de mi corazón. Hace abundar. Solamente me consideraba, ¿qué me consideraba? Soy malo hasta ahí. Pero la ley me dice, no solamente eres malo, también eres estafador. También eres borracho. También eres maldiciente. Descubre totalmente. ¿Cómo me deja? ¿Cómo me deja la ley? Malo ya es palabra, liviano, malo. ¿Sabe cómo me deja la ley? Inmundo, sucio, asqueroso. Así me deja. Sucio. Vil. Así me deja la ley. Esa mujer, hay que apedrearlo. Los fariseos dijeron, a tales mujeres hay que apedrearlo. Ella pensaba que iba a salvarse. Tal vez un poquito le van a azotarla. Algunas piedritas le van a lanzar y luego una recomendación fuerte. Si en otra te vemos y te atrapamos en el mismo acto, ahí sí no te salvas. Tal vez, pero no, ese día tiene que morir. La ley, como le atrapó y no le soltó, ¿hasta dónde iba a terminar? Hasta morir. Eso era el propósito de la ley. Las trampas de lobos en los montes, ¿ustedes saben cómo es? Es una trampa como garfio, ¿no? 2 garfios con resorte muy duro. Atrapa de las patas traseras al lobo. Lobo quiere salir de ahí. Mientras hace más fuerza, esa trampa, ¿qué hace? Más le presiona, más le presiona. Un movimiento más hace, más le presiona. Entonces, el lobo vivo, ¿qué hace? Se queda quieto. Pero el lobo quiere escapar por él mismo de esa trampa, muere. Aquí los ratoncitos también al inicio, la trampa le captura. Él quiere escapar, que más quiere escapar de esa trampa, más le presiona. La ley es así. Una vez que nos atrapó, no nos suelta. No le suelta a esta mujer. No puede escapar. No hay, por favor, misericordia. No hay. Por eso es la ley del pecado y de la muerte. Tú caes en la ley, tú caes en mí, me quebrantas,
no vas a poder escapar. No vas a poder salvarte. Eso era el propósito de la ley. Para que abundase más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces, después de caer en la ley, después de morir por la ley, viene la salvación, hermanos. La salvación. Hermanos, todos nosotros hemos quebrantado los mandamientos. ¿Cómo teníamos que terminar? Muerte, apedreada. ¿Cómo teníamos que pasar ante la sociedad, ante nuestra familia? Vergüenza, condenación. Esa mujer que cayó en el pecado, su suegra tal vez, ¿a quién quieren apedrear? Resulta que era su nuera. Entonces esa suegra, ¿cómo va a pensar? Qué vergüenza ante la sociedad. Qué vergüenza, hijo, qué vergüenza de tu mujer. Ya todos desecharon a esa mujer. Sola se encontraba. Cuando estaba así, verdadero amor salvador, Jesucristo, llegó en su vida. Amén. Así también Dios nos permitió primeramente la ley, para que verdaderamente nosotros nos encontremos con el Salvador. Si no, no puede encontrar. San Juan, vamos a buscar San Juan. San Juan capítulo 5, versículo 25. Dice, de cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. ¿Quién puede oír la voz de Dios? ¿Quién puede oír verdaderamente la palabra de Dios? ¿Quién puede recibir la palabra? Según este versículo, ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, dice. Muertos. ¿Quién es ese muerto? ¿A qué muerte se está refiriendo? Muerte en el corazón. ¿Cómo es ese muerte? ¿Mi corazón tiene que morir? Juicio tiene que llegar. Muerte tiene que llegar. Alguno no siente, En el libro de Lamentaciones dice, el hombre, ¿de qué se lamenta hoy en día? Se lamenta de su situación, se lamenta de alguna enfermedad, se lamenta de las cosas de este mundo, de eso está lamentándose. Pero nadie se lamenta, dice, ¿dónde yo voy a terminar? Cuando yo muera, ¿dónde va a ir mi alma? ¿Qué va a ser de mi espíritu? Las personas están lamentándose, la situación de mi hijo, su problema, eso quiero solucionar, de esto está lamentando, dice la Biblia. ¿Quién lamenta de alma, de su espíritu, del corazón, de su hijo, de su familia, de su madre? ¿Quién lamenta? Nadie lamenta. Nadie sufre. Laméntese. El hombre tiene que lamentarse de su pecado, dice. Estoy separado de Dios. Si no recibo la salvación. Oye, si ya soy salvo, si no recibe la salvación. ¿Dónde? En este mundo nada es seguro. Hay atropellos, hay accidentes, hay muertes. Si muere, ¿dónde va a ir? De eso debemos lamentarnos, en vez de lamentar otras cosas. El muerto oirá la palabra
¿quién oirá la palabra de Dios? Los muertos oirán la palabra de Dios, y el que oyere vivirá. ¿Cómo entonces podemos obtener la vida eterna? Escuchando el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Vamos a buscar el libro de 1 Corintios. 1 Corintios, capítulo 6. Capítulo 6, versículo 9, 10 y 11 vamos a leer. 1 Corintios, capítulo 6, versículo 9, 10 y 11. ¿Lo tienen, hermanos? Que dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. ¿Ellos qué va a pasar? No pueden heredar el reino de Dios. No te equivoques, dice. 10. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ya, ¿cómo puede descubrir uno y cómo puede considerar que es uno? Esto por medio de la ley, ¿ya? La ley nos dice, no va a entrar con esa condición. Muchas maldades muchas condiciones está mencionando. Algunos en 2, algunos 3, algunos todo. Alguno puede decir, yo ninguno de ellos. No, nadie. Ninguno. No entro yo en el versículo 9 y 10. Todos hemos quebrantado los mandamientos. Hemos vivido como quisimos vivir. No añoramos, no buscamos a Dios. Eso era nuestra condición. 9 y 10. ¿Puede entrar al reino de los cielos? No puede entrar al reino de los cielos. Imposible. Llega la muerte. Entonces, ¿qué? ¿Para qué yo nací en este mundo? Maldito soy. Algunos también pueden decir, mi destino entonces es el infierno. Qué bendito aquel hermano. Qué bendito los apóstoles. ¿Cómo lograron ellos ser santo, ser justo, ser salvo? Yo no. Por 9 y 10, Dios quiere hacer llegar la muerte en nuestro corazón. ¿Somos o no somos esas personas, hermanos? Somos. No éramos dignos de entrar al reino de los cielos. Cada uno habíamos vivido como quisimos. Y siguen viviendo así. Pero 11, ¿qué dice en 11? Vamos a leer todos juntos, versículo 11. 2 y 3. Ya apóstol Pablo, ¿cómo habló a los de la iglesia de Corintio? Así eran ustedes. Versículo 9 y 10 es tu condición. No vas a entrar al reino de los cielos. Cuando escucharon esa palabra, llegó la muerte en ellos. Y luego, después de que llega la muerte, llega la consolación, hermanos. ¿Cuál es la consolación? Agradece a Dios. Agradece a Jesucristo. Jesucristo, en su muerte, con su sangre, ha cubierto todas esos defectos, maldades que tú cometías, ha cubierto Jesucristo. Ahora ya no eres, dice. Ahora, por la fe tienes que creer
no eres pecador, no eres estafador, no eres maldiciente. Ahora eres justificado, santificado, lavado, limpio. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Eso es increíble. ¿Cómo a un hombre malo, estafador, borracho, maldiciente, mentiroso, ladrón, violador, todo, Dios le dice, ahora eres justificado, santificado, limpio? Nosotros éramos esas personas. Dios ya nos había santificado, ya les había justificado, ya les había limpiado. Ahora ya no eran, dice. Amén. Ahora son limpios, ahora son justos, ahora son perfectos. Por gracia, yo he muerto en la cruz. Jesucristo. Eso es la salvación. Primero tiene que llegar la condenación, la muerte. Tiene que llegar, tiene que reconocer, hermano. No huya de la ira de Dios. Primero tiene que llegar el juicio y luego a esa persona le llega la consolación verdadera. Ya no eres pecador. Versículo 11, una vez más vamos a leer. Y esto erais algunos. Y esto erais algunos. ¿A quiénes se refiere eso? A los que están creyendo. Pero hay otros que no creen. Yo era eso, yo era estafador, yo era el versículo 9, 10. No. Entonces a esa persona no le puede llegar el 11. ¿Cómo le va a llegar? Como teoría, como conocimiento. Pero al que verdaderamente siente que yo era malo, yo ni siquiera buscaba a Dios. Yo solamente he vivido en maldad. El hombre, ¿qué es? Máquina de fábrica de pecar, dice. No hay nada bueno que pueda salir. ¿Cómo íbamos a entrar al reino de los cielos? Al menos equivocadamente. Voy a cumplir los mandamientos y entraré. Peor. Por eso Jesucristo tuvo que venir a este mundo. He aquí, oh Dios, vengo a este mundo para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Quítalo primero. ¿Qué cosa? Por medio de los mandamientos, no, nadie puede salvarse, Señor. Por medio del primer pacto, nadie puede limpiar su corazón. Ya han quebrantado. Por eso, Señor, Padre, quita. Dios quitó los mandamientos. Lo archivó en el arca del pacto. Y le cubrió con una tapa llamado propiciatorio. Y sobre eso levantó 2 ángeles que no deja al hombre destapar y sacar nuevamente ese pacto. La ley. Quítalo primero para establecer esto último. Establecer la salvación, el perdón del pecado gratuitamente. Amén. Gratuitamente. Ya no nosotros, ya no ustedes tienen que hacer. Ya no ustedes tienen que limpiar su pecado. Ya no ustedes tienen que hacer buenas obras. Dios dice, ahora usted cierre la boca. Pero ¿puedo hacer algo bueno, Señor? Cierre la boca. No puedes hacer nada bueno. Quédate quieto. Mi Hijo Jesucristo va a hacer todo. Entonces el hombre, ¿cómo quedó? Quédate con manos cruzadas. No toque. Siempre quiere tocar. Manos cruzadas. No me está viendo. Dios nos dejó cerrar la boca. Quieto, quédate. Te di la oportunidad de que me agradaras.
por mis mandamientos. No pudiste. No hagas nada ahora. Yo voy a hacer. Mi Hijo Jesucristo va a hacer ahora todo. La obra verdadera. ¿Cuál es esa obra verdadera? Haber cargado todos nuestros pecados, el pecado del mundo, y luego Jesucristo, quitándonos nuestros pecados, nos hablaba: hija, tus pecados te son perdonados. Mujer, ni yo te condeno. Gracias, Señor. Mujer, tu fe te ha salvado. De la boca de Dios, de la boca de Jesucristo no puede salir: tu obra te ha salvado. Tu buen vivir te ha salvado. No, tu fe en mí. Tu haber creído en mí. Esa fe te ha salvado. Por la fe, hermanos, somos salvos. Por gracia habéis sido salvos. Por gracia somos salvos. Amén. ¿Quiénes verdaderamente son salvos? Los que creen. Los que creen en la palabra que dice: ya no eres. A ese hombre malvado, Dios, a ese hombre pecador, le dice justo, santo y perfecto. Eso es el verdadero amor de Dios. Ese amor de Dios tiene que establecerse en nuestro corazón. Única manera es de que usted pueda vivir para Dios. Si no se establece bien esa base, ese fundamento, va a vivir como quiera. Ya, vamos a volver ahora al versículo Romanos, capítulo 6, vamos a terminar. Romanos capítulo 6, versículo 15. ¿Qué dice? ¿Qué pues? Dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley? Ya, ¿están bajo la ley o bajo la gracia? Bajo la gracia, pero ahora está preguntando porque algunos se aprovecharon diciendo: ya no estamos bajo la ley, así que libremente podemos pecar. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué? Pues, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley? En ninguna manera. En ninguna manera. Nosotros ya no estamos bajo los 10 mandamientos, sino estamos bajo la ley del Espíritu de gracia, que es más superior que la ley de Moisés. ¿Quién? ¿Quién es? Jesucristo. Jesucristo perfectamente ahora nos guía por medio del Espíritu Santo, por medio de su palabra, por medio de la iglesia, por medio del siervo de Dios, nos guía. Mejor que la ley de Moisés. Una ley más superior, una ley que nos bendijo, una ley que nos dio la vida eterna. Jesucristo. Amén. Has dejado de estar bajo la ley de Moisés, pero hemos sido comprados por otra ley. Ley de la misericordia, ley del amor, ley de la justicia. Perfectamente debemos entender. Ya no estoy bajo la ley de Moisés, entonces libremente puedo pecar. Mentira. No, dice. Versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? ¿Quieres vivir rebeldemente después de recibir la salvación? Viva. ¿Quieres vivir obedientemente, obedeciendo la palabra, la guía de la iglesia, obedeciendo? Vives para la justicia. Vives desobedientemente, entonces vives para muerte.
O sea, situación, dificultad, hasta muerte también. ¿Por qué murió ese hermano? Después de recibir la salvación, así vivió. Entonces Dios también, ¿para qué más vas a vivir así? Mejor te recogeré antes que contamines al mundo, antes que hagas murmurar mi justicia, mejor te recogeré. Hermano, ¿quiere vivir más tiempo? ¿Quieren vivir más tiempo? Amén. Entonces, ¿cómo debemos vivir? En obediencia. En obediencia. Algunos dicen, yo ya obedecí la salvación, el perdón del pecado, el evangelio. No. En tu vida de creencia también, obedientemente. Amén. Como hijos de Dios. No en rebeldía. ¿Ya? ¿Qué más dice? Versículo 17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Dios, después de hacernos entender la salvación, nos entregó a una doctrina verdadera. ¿Qué es eso? En el culto, escuchando la palabra, cómo debemos vivir. Ahora, ¿para quién debemos vivir? Por medio de una doctrina verdadera, que es la palabra de Dios, nos guía Dios. Para eso nos salvó, para eso nos rescató. Hermanos, concluimos. Somos salvos por la gracia. Amén. Amén. Ya, levante la mano todos los que creyeron en esa justicia, gratuitamente. Todos los que son justos ahora delante de Dios. Eso es una bendición, hermano. Eso debemos creer. Y ese evangelio tenemos que llevar a todas las personas. No viva pecando, dice. No viva en pecado. No viva lejos de Dios. Viva para la justicia de Dios. Gracias. Hasta aquí vamos a compartir esta mañana. Gracias. Antes de orar, voy a hacer anuncio. Tenemos como anuncios ofrenda.